Para hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, preparamos un compilado con temas sobresalientes de los tratados en diferentes programas. Así nos sumamos a la conmemoración. ¿Por qué Día Internacional de los Trabajadores tan pluralmente? El sentido colectivo de la definición no es menor. Contiene la unión en el derecho a trabajar y el sentido de dignidad que esto implica para todas las personas, hombres y mujeres, en igualdad y plenitud de derechos. ¿Y por qué esta fecha? Después de largas luchas, en 1868 el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a 14 y 18 horas. La mayoría de los obreros estaban representados por la Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, yéndose a la huelga si esto no se obtenía como reivindicación. A 18 años de la promulgación de la ley Ingersoll, y debido a su incumplimiento, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa de Estados Unidos reaccionaría alineándose con las tesis empresariales. Calificaba al movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas. El 1 de mayo, la huelga. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones se extendieron, continuando los días 2 y 3 de mayo. Hubo refriegas entre huelguistas y rompehuelgas. La policía reprime. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abre fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y se dio el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Suprema Corte de Justicia, responsabilizando a 8 anarquistas y a toda la cúpula sindical de ese movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales, en su forma y en su fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte, ejecutados en la horca. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1 de mayo de cada año como el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que debería ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos mártires de Chicago. Hoy podemos encontrar muchas similitudes con las represiones de enero de 1919, por ejemplo, durante la denominada Semana Trágica en Buenos Aires, o la rebelión en el territorio nacional de Santa Cruz durante los años 1920-1921, reflejados en la Patagonia Rebelde. La historia une los pueblos. Hoy aquí volvemos a discutir las leyes paritarias y nos hablan de trabajar más horas, de flexibilización. A un siglo, el gobierno PRO va de retro. Va a comenzar Mauricio Macri, el candidato a presidente de Cambiemos. Nosotros tenemos como objetivo
económico lograr una Argentina con pobreza cero. Cuidando los que tenemos, eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos creés que ese es el camino? O sea, hacer un ajuste de la economía. No, honestamente no. Yo no he hablado nunca de ajustar. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es la posverdad. Vamos a debatir un poquito sobre esto. Obviamente, como siempre, los convocamos a que participen. Vamos a dar los contactos al teléfono 4299-5694, a nuestra página de Facebook Realidad Líquida o nuestro Twitter @líquidarealidad. Bien, vamos a empezar este debate. En principio tratando de definir un poco qué es la posverdad, ¿no? Porque es un tema bastante complicado y depende de dónde uno lo mire, es la definición. En principio yo voy a dar mi humilde opinión. A ver, ¿qué es la posverdad? Algo que aparenta ser verdad, pero sería más importante que la propia verdad. A ver, dicho de otra manera. La posverdad es sencillamente mentira, estafa o falsedad encubiertas con el término políticamente correcto de posverdad, que oculta la tradicional propaganda política. No sé qué opinan. Yo creo que se está planteando como un concepto nuevo esto que ha dado en denominarse posverdad, como si fuese un elemento que aparece en estos días exclusivamente. Creo que esto tiene historia y bueno, a lo largo del debate creo que lo vamos a ir tratando desde esos distintos espacios. Probablemente lo que nos llame a ponerlo en el tapete es lo violento que resulta escuchar promesas hace un año atrás que hoy en los hechos se han convertido en la antítesis de lo que se prometió. Entonces, eso creo que nos llama a considerar la posverdad como un elemento realmente disruptivo de nuestra realidad de hoy. Bien, sí, yo te agregaría, Jack, que al hombre contemporáneo le pasa algo como le pasaba a Jean-Paul Sartre, que aseguraba confundir a menudo el desencanto con la verdad. Y dicho esto, le voy a pasar la derecha a Mirna, porque a mi entender el problema es que a los ciudadanos de nuestros días es como que la verdad ha dejado de interesarles, como valor absoluto, digo, ¿no? Porque resultan como más decisivas en sus concepciones las emociones y las creencias personales. Bien, tomando varias cosas, esto que dice Jackie de la verdad, a veces nosotros necesitamos creer, confiar, o lo que llama la religión la fe, ¿sí? Y nos apoyamos en esto, es un sostén, es una herramienta que tenemos. El tema es cuando utilizan las emociones para llevarnos a sus fines, podríamos decir, ya sea para que nosotros podamos elegir a quién votar, a quién no votar, si algo nos gusta, no nos gusta, qué nos quieren vender, por qué, a quién beneficia. Marcelo decía que Google es una empresa
Bueno, ¿las empresas para qué están? Me pregunto yo. Las empresas están para tener sus beneficios, poder cobrar, poder subsistir, ¿sí? Enriquecerse en la medida de lo posible. Y en este sentido, cuando uno dice, me pongo tal o cual prenda porque me gustó, en realidad nos podemos sentir atraídos, seducidos, pero seguramente que detrás de eso hay otra construcción que tiene que ver con la cognición. La cognición es la capacidad que tiene el sujeto de percibir. ¿Cómo percibimos? Vamos a percibir de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a todo lo que enmarca nuestra vida, ¿sí? Entonces, si yo recibo muchos estímulos en función de una determinada marca o zapatillas, ¿sí? Voy a ir seguramente a esas zapatillas, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿quién es el que menos se ve seducido? El adolescente, porque el adolescente siempre se revela, ¿sí? Y trata de salir de estos, podríamos decir, de estos estamentos, de estos encasillamientos, a no ser que se sienta identificado con un determinado grupo. Durante muchos años se habló de que Cristina era mentira que era abogada, que no tenía título, que lo había comprado, que esto llegó a la justicia y la justicia comprobó, ni más ni menos que el juez Bonadío, que sí es abogada, que sí tiene título, que fue emitido por una universidad pública. Sin embargo, uno todavía escucha que no es abogada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa noticia fue dada con tanta fuerza, con tantas repetidoras, que llegó un momento que a la gente no le importa ni siquiera lo que dice la justicia. Bueno, retomando, ahora vamos a escuchar un audio, ¿sí? Que va a ser un nuevo disparador y un ejemplo claro de lo que venimos hablando, de la manipulación y de la posverdad. El día martes 17 de enero el presidente Macri dijo lo siguiente. Que lo hacen en el INDEC y que lo hacen en las distintas reparticiones. Y esas informaciones nos dicen que ya hace varios meses crece el empleo en la Argentina. Varios miles de puestos de trabajo nuevos se van creando mes tras mes. Y eso es una noticia muy buena. Pero la realidad es que hoy, por suerte, en la Argentina está creciendo el empleo, que es coherente con que hemos comenzado a crecer. El día jueves 19 de enero, el INDEC publica que se perdieron 127.000 empleos en 9 meses. En sentido contrario a las declaraciones optimistas del gobierno, el INDEC reveló más desempleo. Bueno, eso lo vivimos en el 55. Yo no. los que tienen la edad correspondiente. No. Pero acá se visualiza bien cómo se aplica el tema de la posverdad, la mentira, lo de tirar fruta, tirar cualquier cosa y total, creamos empleos, suben los empleos. Sin embargo, cerraron 6.200, creo, 6.000 y pico de mini empresas. 7.000 y pico. Y se perdieron, fueron como casi 130.000 empleos. Sin embargo, la versión oficial es que se creó más empleo y se creó más trabajo. Pero esto tiene que ver con la capacidad de propagación que tiene quien habla, porque la palabra del presidente en este caso fue propagada por todos los grandes medios, y la palabra o la información oficial que sale del INDEC la lees en la contratapa de los diarios. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. Quiero recordar cómo quedó la propuesta ayer, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo la sabe. En base a la propuesta que hicimos ayer, el salario básico del que hablan siempre los dirigentes gremiales, que es de 9.800 pesos, pasa a 12.000. Vamos a hacer la hipótesis que usted es electa gobernadora, asume el 10 de diciembre. Lo primero que quiero hacer, y lo he dicho varias veces, es convocar a los gremios docentes. Creo que es una medida que tiene que tomar el gobernador apenas asuma, porque las clases empiezan en marzo, no podemos empezar a discutir a mediados de febrero y que muchas familias no sepan si las clases van a empezar o no. Dice que en diciembre el que asuma tiene que llamar a los Tiene que llamar a los gremios y a los maestros y tiene que, además de dar un debate salarial,
La educación va a ser una de nuestras grandes prioridades, porque es la base de todo lo demás. Sin educación no hay crecimiento ni desarrollo posible. Para dialogar y pensar juntos qué educación pública queremos construir los próximos 4 años. Sé que todos queremos lo mismo. No sé. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Cambiamos futuro por pasado. Nacemos, lloramos por primera vez, aprendemos a hablar, nos golpeamos al aprender a caminar, jugamos, crecemos, andamos en bicicleta con rueditas, queremos ser bomberos, astronautas o soñamos con jugar en la selección. Brindamos con gaseosa para fin de año, vamos al colegio, nos aburrimos con geografía y resurgimos en el recreo. Nos enamoramos 1, 2, 100 veces. Probamos peinados que nos favorezcan. Vamos a bailar o nos quedamos en casa. Cuestionamos a nuestros padres. Admiramos a nuestros padres. Vemos el mar por primera vez o nunca salimos de vacaciones. Nos emborrachamos o hacemos dieta. Fumamos. Dejamos de fumar. Cantamos solos en el baño. Perdemos. Ganamos. Trabajamos de lo que nos gusta o de lo que odiamos. Haraganeamos o estudiamos. Tenemos hijos o adoptamos una mascota. Leemos la Biblia o a Marx. A la mañana vamos a cambiar el mundo y a la tarde pensamos que no se puede. Y un día alguien nos agarra de los pelos, nos pega una piña y nos mete en un auto. Nos ponen una bolsa en la cabeza, nos preguntan cosas y nos siguen pegando. Nos meten 220 volts y cuando se cansaron de vernos vivos, nos matan. Morir más tarde o más temprano nos toca a todos. Pero, ¿desaparecemos? No, porque vamos a vivir en una foto que nos sacaron, en un libro que nunca terminamos de leer, en una casa que habitamos, en una ropa impregnada por nuestro olor, en un abrazo recordado por alguien, en una anécdota recordada por alguien, en un vino que supimos compartir, en el recuerdo de alguien que nos quiso, amó u odió, en un hijo que se nos parece en alguna o muchas cosas. En el aire que alguna vez supimos respirar, en una madre. Con cada latido de nuestros corazones decidimos qué pie movemos para seguir adelante. El tema es que no volvamos para atrás. Bueno, como dijimos en el programa anterior, hoy vamos a seguir tratando el tema de la memoria, porque nada alcanza frente al silencio que nos quieren imponer. Así que bueno, venimos de una semana muy movilizante, con muchas actividades, eventos, que conmemoraron los 41 años del golpe cívico-militar. Nosotros, inclusive Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, también se sumó el sábado 25 con un cine debate. Proyectamos el documental Zona Quinta, Inhumaciones clandestinas en Rafael Calzada, así se llama el documental. Justamente por lo mismo, hoy tenemos como invitado especial al realizador del documental y del libro, Juan Carlos Rainieri, el licenciado Juan Carlos Rainieri. ¿Cómo andás, Juan? Para ir entrando en tema, me parece importante comenzar a hablar de lo local, ¿no? Sí, sí. Cuando se forma la CONADEP, hay una serie de denuncias, hay un aluvión de denuncias, pero también es cierto que hay mucha gente que por la situación política de una dictadura
terrible que acababa de terminar y la incertidumbre de qué iba a hacer de esta incipiente democracia, nadie podía asegurar qué podía pasar en los meses siguientes, mucha gente no hizo denuncia. Claro. Entonces, hay alrededor de 9.000 que son tomadas por la CONADEP de manera inmediata, en pocos meses. Pero hay muchísimas que no se hicieron. Es más, hasta el día de hoy, e incluso en Almirante Brown, hay un caso concreto donde hay plena certeza de desaparición y la familia jamás ha hecho la denuncia. Claro. Como ocurre con otro tipo de situaciones y de delitos muy graves, pasa también con el caso de las violaciones, se denuncian una parte del total de los casos. Hay mucha gente que por vergüenza, que por miedo, la denuncia no la radica nunca. Por eso nadie jamás, seriamente, desde la justicia, se contabilizan a los efectos estadísticos y de la gravedad del problema, se contabilizan exactamente, puntualmente, las que fueron denunciadas, sino que se estima que por cada denuncia hay 2 que no se hicieron. Ah, ese es el promedio. Exactamente. Bueno, aplicando esto son las 9.000, claro, más todas las que se fueron sumando en los años siguientes, que fueron centenares de denuncias posteriores al cierre del informe, que se conoce como Nunca Más, y eso, un 200% más. O sea, Claro. es un número que surge con el de 30.000, con una fundamentación y con un respaldo muy sólido. No es un número antojadizo, es así. Y los 22.000 que contabilizaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos eran al final del 77. Claro, todavía faltaban un par de añitos. Claro, que si bien ya había, digamos, terminado la peor etapa, o sea, ya estaba la enorme mayoría de los desaparecidos hacia el final del 77, bueno, quedaban 78, 79, nosotros en el Almirante Brown tenemos, y en todo el país, por supuesto, casos de los años 78 y 79, hay un caso del año 81. Claro. Bueno, no nos olvidemos que en el 79 inclusive estuvo lo que se llamó la contraofensiva, que ahí también hubo cantidad. Sí. Cantidad. Exactamente. Ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo,
estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Esto es la Plaza de Mayo, hoy y ahora. Este nuevo episodio que vivimos con serenidad y hasta con alegría, señor. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. El Estado Mayor comunica que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Es decir, la unidad, como digo, británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado a la verdad. Y tenemos elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra que puede llegar a ser catastrófica. Acá esta pequeñita me trae un recuerdo de su abuela. El plantel de la selección nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, ¡Fuerza a la patria! ¡Seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida! Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué decir después de esta apertura? Hoy nos vuelve a convocar la memoria. Hoy vamos a tratar el tema de la Guerra de Malvinas, conmemorando los 35 años que se cumplieron ayer. A ver, nadie mejor que, en este caso, Francisco, que acaba de llegar. Bienvenido, Francisco. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, gracias por... Nosotros a esto le llamamos malvinizar, gracias por abrirme las puertas. Los agradecidos somos los veteranos de guerra. Pertenecía a la compañía de combate Ingeniero 601, soy clase 63, mi compañía completa entró el 18 de febrero de 1982 y el 10 de abril de 1982 de premio toda la compañía fuimos a Malvinas. Fuimos los que hicimos los campos minados que todavía tienen problemas. Volamos el puente de Fitzroy, que eso hizo que 3.500 galeses jamás puedan entrar en combate y 4 perdieron en la voladura. Volamos el camino, que de mucho nos sirvió porque los tipos venían con unos equipos terribles, nos pasaron por arriba igual. Hicimos los cazas bobos, trampas, era nuestra misión allá. Y volviendo hacia el tema, más o menos por lo que había escuchado un poquito antes que ustedes, la isla nunca fue preparada para el combate. Nosotros fuimos por 20 días a relevar a la gente que estaba allá de premio, porque acá en instrucción militar, como éramos la compañía de combate, que el compañero bien puede entender lo que significa hacer compañía de combate, hacer compañía de servicio, la instrucción es diferente, es más intensa, más... Porque si también nos decían que se podría con Chile, nos estaban preparando para Chile. Sí, sí. La isla nunca fue preparada para el combate. Y nosotros con 18 años no tener táctica, no saber nada de la táctica militar, pues yo siempre me comparo que los 18 años nuestros, comparado con los 18 años actuales, nosotros en un montón de cosas éramos mucho más... Inocentes. Inocentes. Sí, esa es la palabra. Muchas cosas que se nos escapaba y íbamos aprendiendo sobre el pucho. Entonces, no entendíamos, por ejemplo, por qué ellos nos bombardeaban y nosotros no podíamos... ¿Por qué de acá? ¿Qué pasa de acá que nos estamos tirando? Claro. Y aguantando esto que no se van. Hasta que no empezó a intervenir la aviación, que la aviación intervenía de día, los tipos venían a jugar a tiro a blanco con nosotros, y nosotros de nada. Y después me enteré con el tiempo que por los últimos días sí hubo el cañoneo nuestro. Los cañones nuestros tenían un alcance de 7 kilómetros, mientras que los de ellos de 21. Entonces, claro, el cráneo que preparó el tema nunca lo preparó.
llevaron a soldados como mi clase, 63, que teníamos tan poco de instrucción, habiendo gente que tenía más instrucción y eran profesionales y podían haber ido, y hubiese sido profesional contra profesional. Yo cuando doy las charlas en las escuelas suelo comparar, a mí no me gusta el fútbol, lo único que me gusta del fútbol es el mundial, porque es cuando veo la bandera mía celeste y blanca por todo, en todos lados flameando, si no parece que no existe. Suelo compararlo con un equipo de fútbol. Siempre suelo decir que hagamos de cuenta que suelo ponerme yo en el equipo y 4 personas más, y digo, vamos a hacer de cuenta, nosotros somos los de River, y vamos a jugar contra la primera de Boca, nosotros 5, contra los 11 de Boca y en la cancha de Boca. Yo así en el estado que estoy, con esta ropa donde estoy, y ellos son los profesionales que viven de eso. Algo parecido pasó en Malvinas. Nos superaban en número, en profesionalismo, y por más que nosotros pusimos lo que pusimos, que fue, por ejemplo, en la cancha de fútbol, ¿qué haríamos? Los morderíamos, los patearíamos, los escupiríamos, los agarraríamos la ropa, todo. Pero a la larga no iban a pasar por encima. Eso pasó desgraciadamente en Malvinas. O sea, voluntad hubo, y porque no nos quedaba otro, y porque queríamos seguir sobreviviendo, y porque la causa nuestra era no por odiar al enemigo, sino por amor a los que estaban atrás nuestro. Pusimos todo, pero nos estaban pasando por arriba los tipos, porque ellos eran profesionales. Inglaterra mandó 119 barcos a recuperar las islas. 119 barcos. Imagínense eso. Nosotros una noche en un bombardeo contamos 21 fragatas, como venían, jugaban. O sea, daban la vuelta, bombardeaban, y la otra después venía atrás. En esas noches que se puede ver las sombras, jugaban el tiro blanco con nosotros. Y vos decís, con el tiempo, cuando yo ya estaba acá y pensando, preguntándome tantos por qué no se armó la isla como corresponde. ¿Por qué no se armó con tiempo la isla como corresponde? ¿Y qué respuesta te diste, Francisco? Que los que estaban a cargo eran unos inútiles que no sabían lo que estaban haciendo. Violaciones a los derechos humanos es un tema que se viene hablando, que denuncias de que ocurrieron dentro de las filas entre los oficiales y suboficiales en abusos de autoridad, digamos, hacia nuestros queridos colimbas. ¿Qué información tenés sobre ese tema? Yo voy a hablar por lo que viví y no por lo que pueden a lo demás, porque como en todos lados, a ver, uno no significa porque ese es combatiente sea una buena persona, una honesta persona y que esté diciendo la verdad. Así como hay gente en tu oficio que en todos lados pasa lo mismo. Hay buenos y malos en todas partes. En todas partes. Y acá en el ejército hubo buenos y malos también. Hubo gente que estuvo a la altura y gente que no. Yo en las charlas ni me gasto de hablar de ellos, porque es darle protagonismo. Sí hablo de los dos que estuvieron a la altura, que estuvieron conmigo, ¿no? O sea, que yo estuve con ellos, que tuve la suerte de estar con ellos, porque no solamente te demostraban seguridad, sino te venían a levantar la moral. El sargento Romero y el sargento Palavecino. Que Palavecino le decían el loco y vino más loco ese hombre, pero la verdad que estuvo a la altura. Desgraciadamente son los menos. Voy a ser generoso, el 80% no estuvo a la altura. Y el mismo miedo le hizo hacer cosas que no eran necesarias a su propia tropa, como estaquearlos. En mi compañía, González, Héctor González, fue un estaqueado y está con vida, vive en Capital, y todavía no lo puede superar. A eso. Yo, por ejemplo, por eso este acto que se hizo el 9 de julio, yo no fui porque iba a haber gente que allá fueron unos cobardes y ahora venía a lucir algo que y ahora que tenés derecho, te sentís con derecho a desfilar al lado mío. No, yo creo que no tenés derecho a desfilar, porque hubo soldados que estuvieron más a la altura. Es más, a ver, hay un soldado conscripto que tiene la máxima condecoración, está con vida, que es de Entre Ríos, porque se quedó combatiendo, mientras que el sargento y todo lo demás, él le dijo que se vayan. A ver, yo, sargento, ¿qué andate? No, vos, nene, andate. Yo me tengo que quedar acá con la MAC mientras ustedes retroceden. No vos, soldado. ¿Qué? Porque tengo... No, yo elegí esto. Y sin embargo, el soldado se quedó y es el héroe de las dos hermanas, le llaman. El que no sabía leer y escribir. Sí. La gente que fue estaqueada en Malvinas, pues yo digo, yo hablo por lo que viví, no por lo que otro muchacho puede llegar a decir, es por ir a matar un cordero sin permiso o ir a robar comida, nuestra misma comida, algún depósito sin permiso. Cuando esto era así, para buscar la disciplina, ellos te estaqueaban. Y no le importaba
Si estaba 2 horas, 4 horas o 6 horas, depende de lo que habías hecho, era lo que habías taqueado. ¿Pero por qué tenían que ir a robar comida? Porque no había comida, la comida era poca, no sé si por la edad que tenía uno, que cuando uno es joven se come hasta una piedra, y vivíamos mojados a la intemperie y laburando, entonces ese desgaste nos pedía alimento, nos pedía... Y el frío, imagino, algo, ¿no? Sí, porque uno vive mojado, vive a la intemperie. Claro. Perdón que interrumpa, tuvimos un llamado de Raquel y Ángel que te mandan un abrazo con el corazón, Francisco. Gracias. Te agradecen profundamente, no quisieron salir al aire porque realmente estaban muy emocionados. Así que bueno, te hacemos llegar su abrazo. Yo no sé quién fue el biólogo, el que tenía a cargo, o los que tenían a cargo de armar esto. Yo no entiendo por qué se guardaron lo mejor, por qué nos mandaron con el armamento viejo, por qué no fue la comida suficiente, porque si vos tenés a la tropa bien, la tropa va a poder responder bien, vos vas a tener fuerza y no fue preparada. Pues yo digo que la isla nunca fue preparada para el combate. Sí, nos llamó Irma de Bursaco para agradecerte a vos como representante de todos los que fueron, y decía que se sentía avergonzada agradecida hacia ustedes y avergonzada por el trato que habían recibido de las propias fuerzas, de cómo los habían maltratado. Bien, estamos todos muy emocionados y nos resultó muy corto el programa. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Gracias, Francisco, nuevamente. Infinitas gracias. Un honor tenerte acá. Me acabo de enterar de un fiero crimen, de un rico embarque de sangre de Satán. Cuá, cuá, amén. Cuá, cuá, amén. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. Nunca en la vida fui golpeado tan duro, puntos de acetileno cegador. Cuá, cuá, amén. Cuá, cuá, amén. Los deben estar venciendo, Dios siempre tan imparcial. Realidad líquida. Y hoy vamos a charlar sobre lo que nos falta conocer de las consecuencias del neoliberalismo. Para eso nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Latrichano, profesor de Historia Económica Argentina. Decía, gracias por esta posibilidad. No, gracias a vos por venir y bueno, a ver si nos iluminás. Lo primero, referirme al Inca, ¿no? Lo cultural, que no es menor. Aparentemente la estrategia no sería tanto en lo monetario, que por supuesto importa y mucho, sino actuar respecto a la cultura nacional. Claramente el cine es un elemento cultural muy fuerte. Es una manera de llegar al país el cine, ¿no? Un poco de mostrar un país más profundo, más de fondo, e indudablemente me parece que van contra eso. Respecto de la criminalización de la protesta, me parece que es ir a la forma y no al fondo el problema. Tal vez también como cuando se intenta bajar, no olvidemos, la penalización de los menores, cuando en realidad el problema de fondo es crear un país inclusivo. Y claramente me parece que esa es la asignatura pendiente de esta gestión que se ha iniciado en diciembre de 2015. Va incrementando la exclusión, o sea, en línea opuesta a la inclusión, y esto trae aparejado el incremento de la protesta. Creo que la protesta ha subido claramente, sobre todo en este segmento del año, que tiene que ver con que las capas medias y las capas bajas están entrando en una zona de desesperación, porque yo con mucha de la gente que hablo, de todos los sectores, me dicen que no pueden llegar a fin de mes, y este es un elemento central. Un hecho evidente lo vemos con los maestros. Claramente el salario no les alcanza y se han visto obligados a una situación social. Y tras esto viene la reprimenda, la represión, que me parece que es lo que tenemos que enfocar, ¿no? Pues ir a un país inclusivo. Y respecto al último tema, que es el endeudamiento, bueno, estamos volviendo claramente
a los pasos dejados atrás en el 76, 83 y en la década del 90, que fueron modelos claramente de endeudamiento y que terminaron muy mal, sobre todo el del 90, que nos llevó a un país deteriorado, un país sin horizonte, un país diluido donde la clase política en su conjunto estaba prácticamente con salida porque la gente no los toleraba más, hasta que vino el gobierno de Kirchner y cambió el eje, ¿no? Pasamos de un país endeudado a un país desendeudado con una estrategia, y lo que estoy viendo es que se ha revertido eso a partir del 10 de diciembre de 2015, basado en que, fíjense ustedes que lo único que nos reconocen este gobierno es el desendeudamiento, que tiene espacio para endeudarse, y esto lo está llevando a eso, a volver con una aceleración que creo que no han tenido los militares ni Menem, una aceleración desmesurada, que creo que tiene que ver con la advertencia de parte de ellos que les queda muy poco tiempo. Esta es mi sensación política, ¿no? Les queda muy poco tiempo, para ser claro, creo que les quedan 4 meses de vida. A partir de ahí va a venir el golpe electoral, que es el que ambiciono, no estoy hablando de otro tipo de golpe, el electoral, el que proviene de donde tiene que provenir, del pueblo argentino en su conjunto, que los va a rechazar. Nos ponemos a pensar, el gobierno es parte chica de una cuestión de poder superior que excede nuestras fronteras, que es un proyecto de poder que está excediendo nuestras fronteras y que es el proyecto que se está blandiendo, ¿no? El gobierno es minúsculo en ese sentido. Si uno piensa... Es un ejecutor. Uno piensa en los ministros que tiene, yo le diría, el ministro de Economía, ¿no? Realmente es inexistente. El propio presidente del Banco Central, que luce como el economista más fuerte del equipo, es un hombre fracasado en la década pasada. Sí, totalmente. Claramente, ¿no? Y su estrategia es una estrategia que luce a los Martínez de Oz. Esto hay que entenderlo muy claro. Tienen unos gramos de inflación y suben la tasa desmesuradamente. Es decir, claramente lo que está sucediendo. No tienen un plan estructural y productivo para combatir la inflación. Tengo una consulta que me quedó picando de lo anterior, porque me parece que es un dato importante para que lo tenga también la gente. Cuando hablamos del endeudamiento, vos hablabas también de la época, haciendo una comparativa con la época de la dictadura. Si yo no me equivoco, corrobóramelo. ¿Puede ser que a esta altura, en este año y medio, este gobierno ya haya tomado deuda al mismo número, muy parecido a lo que tomó todo el proceso de la dictadura militar? Sí, claramente. En un año y medio, lo que la dictadura tardó 7. Por eso hice hincapié en la aceleración, porque la dictadura no tenía aceleración. Exacto, eso iba. Su poder dependía de las armas, por lo tanto, habían venido para quedarse, y entonces no tenían una aceleración tan honda. Acá hay una aceleración terrible, entonces no escatiman nada. Por ejemplo, dijeron que venían a achicar el déficit fiscal, que era elevado en nuestra gestión anterior, pero que lo han prácticamente duplicado en lo que va este año. Van a cerrar al doble, y ese manejo tan desconsiderado no creo que sea mala praxis nada más. No, seguramente. Hay errores que parecen que en lugar de querer curar al enfermo, lo quieren matar, ¿no? Subir la tasa de interés no se contradice con la búsqueda de la reactivación del mercado, más teniendo en cuenta que se aproximan elecciones. Bueno, yo no creo que ellos quieran la reactivación del mercado. El proyecto de poder, por eso hablé de que emana del exterior. La Argentina ha tenido desde su génesis una política binaria, es decir, o acudimos a los intereses foráneos, que fue nuestra génesis de 1810 hasta el advenimiento del segundo gobierno de Brigadier Rosas, un país abierto, para pasar a un modelo cerrado con Rosas, nuevamente abierto con Urquiza y sus seguidores, ni hablar con el modelo agropastoril, y luego el modelo cerrado con Perón, luego nuevamente tras la caída de Perón y salvo el pequeño periodo de 73-76, un modelo extremadamente abierto y exacerbado en el 76 y en el 90 con Menem, atenuado y mejorado profundamente con Kirchner y Cristina, y ahora otra vez abierto.
Entonces en el modelo abierto no cabe pensar de una reactivación interna, sino lo que cabe pensar es una reactivación de las importaciones, una merma del consumo, una doblegación del asalariado, un bolsón de desocupados. En esto tocamos con Carlos Marx, ¿no?, que hablaba del ejército de desocupados de reserva, lo están creando. Y al mismo tiempo un país que consume en el exterior, que va desindustrializando la Argentina gradualmente. Así yo no creo que quieran reactivar. Lo que creo que quieren es alinear una tropa de pelaje gorila, de pelaje enojado con el gobierno popular, y crear ahí un núcleo cautivo y tratar de acercarse a lo que podría considerarse una derrota digna. Que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Navegación, los problemas, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto, prácticamente a publicar todos los datos. Y también reafirmamos nuestro compromiso. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social de esta manera y unificar el calendario. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo. En este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. Te lo debo porque no estoy en el tema. Y yo puse una tintorería, un prostíbulo, en teoría un prostíbulo. Que esto lo vamos a lograr si estamos unidos, si logramos que 1 más 1 sea igual a 3. De trayectoria impepinable dentro de Eso lo va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien, o sea, que es como que... ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima. ¿Cuántos, chicos? Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro? No, y además son personas que viven, digamos la verdad, o sea, la mayoría de esas personas viven con otro ingreso en la casa, si no es imposible que lleguen, obvio. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Porque son el ejemplo para los chicos. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. No quiero que exista ninguna duda en nuestra relación. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. ¿Le creemos? No.